reservada una aventura y para el olvido tengo la cura. Tengo la razón para creerte, solo de verte algo me suma. Tengo puestas las alas del ángel, el que me cuida, me hace el aguante. Tengo un lecho para recostarme cuando el vacío viene a buscarme. Escuché las voces de la tierra, también oí a las de afuera, esas que decían que algún día vamos a irnos a otras vidas, y que todo esto que tenemos es un regalo, así que bueno, no quedará más que transitarlo como podamos, todo a pleno. Bueno, como venimos viendo todos los días en estas semanas que estamos haciendo los repasos, vemos que la agenda internacional está cobrando un protagonismo cada vez más frecuente en nuestra cotidianeidad, no solamente a partir de la nueva gestión que asumió en Estados Unidos, sino también por los cambios de posicionamientos que está adoptando el gobierno argentino en cuanto a su política exterior. Una primera etapa llevada adelante por la canciller Diana Mondino, que venía siendo la funcionaria que trataba de generar, ¿cómo decirlo? Las conversaciones que fuimos teniendo con especialistas nos daban esta referencia. Era la que resolvía las declaraciones que iniciaba el presidente y las terminaba resolviendo más diplomáticamente. Cuando cambia la gestión a Diana Mondino y lo pone a Gerardo Bertein desapareció de la agenda y aparece más como un ejecutor de la política exterior que al parecer se define en la mesa chica del presidente. Pero para mirar estos temas hemos invitado a Julieta Salikovich, que ya oportunamente ha dialogado con nosotros y nos ayuda a mirar estos temas de agenda internacional que, como decimos, cada vez tienen una dinámica más difícil de seguir. Si te perdés 2 días, estás bastante lejos de poder actualizarte rápidamente. Ella es doctora en Relaciones Internacionales, es investigadora del CONICET y gentilmente acepta dialogar con nosotros sobre estos temas. Julieta Salikovich. Hola Julieta, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por este tiempo y por conversar con nosotros para mirar varios de estos temas de agenda que, como veníamos diciendo, están pendientes todo el tiempo de el minuto a minuto. Se ha vuelto mucho más activa la agenda internacional. ¿Lo notás también como que hay mucho más interés en la política exterior? Hay un contexto global de cambio muy acelerado y eso genera permanentemente insumos que obligan a los países a tomar decisiones y que entonces los tiempos de la política exterior son muy intensos. La repercusión de la política exterior sobre la agenda doméstica también es muy relevante, mucho más relevante que hace otros tiempos, y un fenómeno que estamos viendo con estos gobiernos populistas de derecha que hacen de la política exterior parte de la polarización social es que también las agendas domésticas están condicionando de manera muy fuerte el escenario internacional. Caso principal, el de Trump. Claro, y en ese escenario, si me permitís, ahí como que Argentina está empezando a parecer más visiblemente, o por lo menos de nuestra perspectiva, alineada con la agenda casi bilateral y desde allí plantear la agenda multilateral, como que los alineamientos con Estados Unidos marcan después la agenda que Argentina va siguiendo. La administración Milei desde el inicio de su gestión planteó como el principal lineamiento de la política exterior un alineamiento estricto con la política norteamericana. Enunció una suerte de nueva doctrina de política exterior, rompiendo en esa enunciación con muchos de los consensos que se habían construido en política exterior desde el regreso a la democracia, en términos de posiciones respecto a la integración regional, respecto del reclamo de Malvinas, respecto de derechos humanos, respecto del posicionamiento con el derecho internacional. Había una serie de consensos o tradiciones interpartidarias que habían permeado la política exterior argentina del 83 a esta parte, que con el gobierno de Milei se rompen, quedan frágiles ante una política exterior que es fuertemente ideológica y que tiene como único norte precisamente esa mirada al hemisferio norte, a Washington, y un alineamiento sobreactuado, un alineamiento que muestra una subordinación de el uso del instrumento de la política exterior como habitualmente se lo concibe, como un instrumento que asocia
la canalización de las necesidades internas en el escenario internacional, más bien como un acto de señalización de un alineamiento con un conjunto de actores de la derecha global. Julieta, ¿puede tener que ver con eso la decisión comunicada ayer de retirarse de la Organización Mundial de la Salud de parte de Argentina? Sí, sin dudas. Esto es una decisión que el gobierno anuncia el mismo día que la anuncia Estados Unidos, que no hace a ningún punto de la agenda de interés nacional y la agenda de proyección estratégica de la política exterior de la Argentina, sino simplemente señalar que se sigue Estados Unidos en todas las líneas. De hecho, recordemos que vos decías en la introducción de la nota, la salida de Mondino se hace porque Argentina sostiene una votación en su postura tradicional respecto del Comité de Colonización y que va en contra, vota distinto a lo que vota Estados Unidos. Como Argentina vota distinto que Estados Unidos, a pesar de que es la posición tradicional habitual de la Argentina, y que es la que favorece la recuperación de Malvinas, Claro. A pesar de eso, Milei decide la salida de Mondino porque vota distinto que Estados Unidos. Entonces ese alineamiento, ese seguidismo, busca simplemente mostrarle a Washington que Argentina es 100% trumpista, más trumpista que Trump. Julieta, para entender el peso que tiene Argentina dentro de la OMS o viceversa, ¿cómo funciona? ¿Es cierto que un organismo como la OMS dirige políticas sanitarias y que por eso mantener la soberanía implicaría retirarse de ese organismo? La Organización Mundial de la Salud es un organismo intergubernamental. Nosotros hablamos de organismos intergubernamentales en todos aquellos foros en los cuales los países deciden las decisiones a través de votación o de mecanismos de consenso que no generan obligaciones si vos no adherís a ellas. Entonces, no tiene una capacidad supranacional, no se cede soberanía en estos espacios, sino que son espacios para coordinar acciones, para trasladar información, donde las partes se ponen de acuerdo y si alguien no está de acuerdo, no lo hace. No hay un poder de policía que obliga a las acciones, con lo cual esas cuestiones que se han mencionado respecto de la cesión de soberanía, de la supranacionalidad son absolutamente falsas o al menos erróneas, si queremos dar el beneficio de la duda de que simplemente hayan entendido mal. Y si en esa línea vamos siguiendo que Argentina va acompañando los lineamientos de Estados Unidos, me parece clave también entender las diferentes decisiones que va tomando Estados Unidos y tal vez el enfrentamiento o el cruce más significativo que está teniendo, o por lo menos con la potencia más relevante que está teniendo diferencias la gestión Trump, es con China. ¿Cómo analizar esa relación entre Estados Unidos y China con esta gestión de Trump? China y Estados Unidos son definido por los Estados Unidos en 2017, en el primer mandato de Trump. China es el competidor estratégico principal de Estados Unidos en el mundo y Estados Unidos entiende que esa competencia con China es parte de su seguridad económica nacional. Y ahí podemos ver las diferencias muy claras en el contraste con la política exterior argentina. Las decisiones que toma Trump las toma en función de una concepción de nacionalismo en la competencia con China y también en una parte en esta polarización que se busca en el uso de la política exterior como parte del discurso populista. Pero el grueso de las decisiones que toma Trump tienen que ver con recuperar soberanía, recuperar poder del Estado federal de los Estados Unidos en las disputas internacionales y en la retirada de lo que era el actor hegemónico que proveía de cierto liderazgo en el orden internacional a un papel de competidor. Porque cuando vos sos el líder tenés una serie de condiciones o de pagos laterales que ofrecer al resto de los actores del sistema internacional para que te sigan, y Estados Unidos no está dispuesto más a hacer ese tipo de cuestiones, sino como algunas de las declaraciones que ha dicho Trump estos últimos días, es medidas que hagan a Estados Unidos mucho más rico. Argentina toma decisiones siguiendo a Estados Unidos, pero no para recuperar soberanía y poder del Estado, sino para adoptar una posición de seguidismo a los intereses de Estados Unidos, una subordinación en esas acciones de política exterior. Argentina es un país
de entre mediano y pequeño en el escenario internacional que no tiene los mismos recursos ni las mismas redes que Estados Unidos, con lo cual Argentina, en un escenario de conflicto en el ámbito de las relaciones internacionales, se beneficia de los espacios multilaterales. Y Julieta, si siguiese Argentina ese lineamiento de Estados Unidos, ¿qué le pasaría a la economía o a las relaciones internacionales si eligiese también confrontar con China, como inicialmente lo hizo discursivamente, después tal vez en las políticas no se concretaron esos distanciamientos que manifestaba públicamente Milei? Pero ¿qué pasaría si empezaran a aparecer aranceles o distanciamientos o enfriamientos en la relación económica con China? China es el segundo socio comercial de la Argentina, es además un importante actor en las finanzas de Argentina, recordemos el peso del swap sobre las reservas, y además un actor importante en inversiones, especialmente en las provincias. No existe ningún país del mundo que haya roto relaciones con China. Es impensado ese escenario, es de una absoluta irracionalidad el rompimiento de ese tipo de relaciones. Obviamente que las relaciones económicas con China son sensibles a estos cambios políticos. Pensemos, por ejemplo, Paraguay. Paraguay no reconoce a China, sino que reconoce el Estado de Taiwán. O sea, formalmente no tiene vínculos diplomáticos con China, pero aún así China es uno de sus principales socios económicos, destino de las exportaciones de la soja paraguaya. China provee además inversiones en el Estado de Paraguay a través de terceras empresas, terceros actores. China fue uno de los principales proveedores de insumos médicos durante la pandemia en Paraguay, o sea, país que no reconoce oficialmente a China, sino que mantiene relaciones con Taiwán. Fijémonos ahí el nivel de importancia que tiene China en la dimensión económica, con lo cual ni siquiera Estados Unidos plantea romper relaciones con China, sino que busca recalibrar sus relaciones de poder a través de esta política donde el arancel aparece en Trump como su principal instrumento o primer instrumento de ofensa. Queda claro. Pero la relación de Estados Unidos económica con China es mucho más balanceada que la relación de Argentina con China. Entonces, una carencia de realismo político que Argentina siga 100% estos lineamientos. Y de hecho Milei ha demostrado que si bien inicialmente tuvo una posición adversa a la política, a la relación diplomática, la relación política diplomática con China, hubo declaraciones incluso de Mondino muy ofensivas, después a principios del mes de noviembre, creo que fue, o septiembre, de unas entrevistas donde descubrió que los chinos no eran tan como él pensaba, claro, que la relación era importante. Entonces siempre hay una cierta de acomodamiento a las relaciones de poder en el escenario internacional. Julieta, una última, mencionabas que China es el segundo socio comercial, el primero de Argentina, ¿sigue siendo Brasil? El primer socio comercial de Argentina sigue siendo Brasil, va variando entre Estados Unidos y China muy cerquita. Quien es Mejames, el principal socio comercial, sigue Chile como un socio comercial muy relevante, India, Vietnam también son nuestros principales destinos de exportaciones. Y Julieta, una última, pensando en esto, en la relación Argentina con Brasil, la diferencia cambiaria, las devaluaciones del real y en simultáneo el fortalecimiento de la moneda nacional argentina, del peso argentino. ¿Cómo está mutando o cómo se está analizando, viendo la relación comercial entre Argentina y Brasil? Bueno, los últimos números el INDEC todavía no publicó. La relación venía siendo deficitaria para Argentina, pero en un umbral bastante pequeño ese déficit, y ahí la industria principal que explica los intercambios con Brasil tiene que ver con la industria automotriz. Entonces los tiempos de la industria automotriz también van moldeando esos intercambios. Obviamente la apreciación del peso, un peso caro, quita competitividad a algunos de nuestros productos, pero por las características del comercio con Brasil hay una serie de estructuras productivas que mantienen igual los niveles de intercambio.
Sí, quizás cambian un poco los tiempos, o si se frena, como había venido pasando, la producción de las plantas de General Motors, de Honda, Toyota, además, cuando se frenan las plantas, se frenan los intercambios. Claro. Y ahí, por lo que decías, si es deficitario para Argentina, quiere decir que estamos trayendo más vehículos de lo que estamos exportando. Que eso podría ser algo que se Vehículos y otros, digamos, y otro tipo de productos. Claro. En la balanza comercial, o todos otros productos, pero principalmente motorizado por la automotriz. Cuando analizamos comercio exterior, no tenemos que analizar las relaciones de balance de manera bilateral, porque el comercio exterior es un agregado. Entonces, del mismo modo que tenés un pequeño déficit con Brasil, tenés un amplísimo superávit con Vietnam, India o Chile. Entonces, la inserción internacional económica es un entramado complejo donde vos tenés que diversificar canastas y diversificar mercados. Y en cada uno de esos compensar en el agregado el balance. Queda claro. Y con Brasil, el escenario de devaluación del real, ¿podría hacer que esa relación empiece a complejizarse y a volverse con alguna característica particular este año? Sí, y hay que mirar qué es lo que pasa con Estados Unidos y el dólar y la tasa de la Fed, si todas estas medidas económicas disparan una ola inflacionaria en Estados Unidos, lo cual podría constituir un escenario aún más adverso para la Argentina. Julieta, te agradecemos enormemente el tiempo y el análisis que nos compartiste. Muy amable. Un beso, hasta luego. Doctora en Relaciones Internacionales, es además investigadora en el CONICET. Hablábamos con Julieta Selikovic. En O Verano se escuchás en nuestra radio FM 103.1, en 2 de Mayo, en Radio Acción FM 103.1, en San Vicente, en Radio 1 FM 97.5, en Puerto Piraí, en Radio Santa Catalina 101.1, en Santa Ana, en Radio Mega 91.5, en El Dorado